Al nombre de Cristo. Dios les bendiga a todos los que están por ahí conectados en esta preciosa hora del Señor, los que siempre están por ahí. Que el Señor les continúe bendiciendo. Si puede y quiere compartir este video, se lo agradecemos. Hoy estamos nuevamente, gloria a Dios, en este ratito con ustedes, en esta serie que hemos titulado Un mensaje de esperanza para la iglesia. Y básicamente este es el segundo video. Y básicamente lo que estamos extrayendo ese mensaje bíblico de esperanza escrito en las Sagradas Escrituras y comprobando por la Biblia que la iglesia no pasará por la gran tribulación, porque esa es la bienaventurada esperanza para la iglesia. Es una esperanza que el Señor le ha dado a la iglesia, ¿verdad? Es una esperanza alentadora, es una esperanza bienaventurada y es una esperanza purificadora. Son tres esperanzas que realmente componen este mensaje, gloria al nombre del Señor, del arrebatamiento de la iglesia. Y en estos últimos tiempos el enemigo ha querido robar. Hay un ataque del enemigo para querer robar la esperanza a la iglesia y desviarla su atención, produciendo temores, desinformaciones. Amén. Porque la Biblia es clara. Y tenemos que entenderla. Ayer le escribí un argumento que estaba leyendo. Tenemos que entender que el pretribulacionismo es la que la iglesia, amén, sostiene bíblicamente que la iglesia no pasará por la gran tribulación, y hay un sinnúmero de textos bíblicos, ¿verdad? Está 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 10, dice que estamos esperando al Señor y que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Gloria al nombre de Cristo. Vamos por aquí. Poderoso el nombre de Jesús. Ok, alabado sea Dios. Y vamos a citarlo correctamente. 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 10. Y esperando de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Entonces, obviamente el pretribulacionismo tiene una característica muy especial que el postribulacionismo, que son los que sostienen que la iglesia no pasará por la gran tribulación, es peculiar. Por ejemplo, el pretribulacionismo es una afirmación bíblica, ¿verdad? En su contexto, que la iglesia, basada en la escritura, que la iglesia no pasara por la gran tribulación. Mas el postribulacionismo se basa en un sistema de negación. Por ejemplo, pueden negar lo que es el dispensacionalismo, pueden negar la diferencia entre Israel y la iglesia, niegan la diferencia entre arrebatamiento y segunda venida, niegan la naturaleza y el propósito de la gran tribulación, niegan la doctrina de la inminencia, niegan cualquier cumplimiento futuro de Daniel capítulo 9, versos 24 y 27. Todo este sistema post-tribulacionismo es un sistema de negación. Sin embargo, para usted predicar, y lo he dicho en varias ocasiones, para nosotros poder predicar el pretribulacionismo, no tenemos que desmantelar ninguna doctrina. Es una afirmación continua. Por eso que usted ve al siervo Gille, porque mencionamos a Gille, no porque lo idolatramos, como muchos lamentablemente se han dedicado a criticar al siervo ya que está muerto, y eso es hasta una falta de respeto porque está en ausencia, y también queriendo denigrar su ministerio. Cuando usted tenga un ministerio así de grande, pues entonces usted también se dedica a criticar. Gloria al nombre del Señor. Pero ese no es el punto. Estamos hablando el tema hoy basado en qué, en lo que es el justo juicio de Dios. Ese es el tema que queremos hablar hoy. Es el justo juicio de Dios. ¿Qué es lo que queremos tocar en este corto video, que espero que sea corto? Queremos ver el justo juicio de Dios y el orden que la Biblia establece cómo Dios va a juzgar. Y eso es lo que queremos afirmar. Y cuando nosotros estudiamos, indagamos cómo es el juicio de Dios, el orden que Dios tiene para juzgar cada cosa, tanto al creyente como al mundo, como al justo como al impío, nos damos cuenta que solamente un arrebatamiento pretribulacionista encaja perfectamente dentro de lo que es el carácter de Dios. ¿Por qué yo digo carácter de Dios? Porque entonces nos podemos remontar al libro de Génesis. Voy a ver si lo tengo por aquí. Al libro de Génesis, el capítulo 18 y el verso 23 al 33, cuando Abraham está intercediendo por su sobrino Job, por su sobrino Lot. Discúlpeme, en el verso 23 comienza esta intercesión de la siguiente manera: Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Es una pregunta.
Y eso es muy interesante, ya que la historia de Lot se menciona también y es un ejemplo de estos tiempos finales, tanto la historia de Lot como la historia de Noé, que está escrita en Lucas capítulo 17, del verso 27 en adelante. La palabra del Señor dice de la siguiente manera para que poder desarrollar lo que estamos hablando acerca del justo juicio de Dios. Ahora, Lucas 17, 26, dice de la siguiente manera: como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban casamiento hasta que el día que entró Noé al arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Fíjese bien, los destruyó a todos. Ahora vamos, así mismo sucedió. El verso 28 va a hablar ahora de la historia de Lot. Dice de la siguiente manera: así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió, repetimos una tercera vez. Mas el día que Lot salió, en el verso 28, Lucas 17, verso 28, mas el día que Lot salió, el verso 29, me disculpan, Lucas 17, 29, mas el día que Lot salió, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Verso 30, así será en que el Hijo del Hombre se manifieste. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En otras escrituras más antiguas, manifieste no está. Pero la palabra manifestarse en ese contexto no significa parusía, significa apocalipto. Y hay tres vocabularios que podemos tocar un tema distinto, otro video aparte hablando de apocalipto, hablando de epifanía y hablando de parusía. Mucha gente quiere atar la parusía, ese contexto al griego, exclusivamente a la segunda venida de Cristo. Y ese versículo parusía se aplica también a algunos versículos cuando vienen alguna gente, algunos apóstoles, en algunos textos bíblicos aparece esa palabra también parusía. Así que la palabra parusía no se usa tampoco exclusivamente para la segunda venida de Cristo, ni tampoco se utiliza para hablar en el sentido de escatología. Por eso que esa palabra que mucha gente la quieren ligar exclusivamente, esa parusía, apocalipto o epifanía, por ejemplo, cuando Cristo nació, esa palabra epifanía en el griego aparece. Entonces, hay gente que quiere ligar esas palabras a ciertos eventos, solamente se tiene que mirar en su contexto para poder entenderla. Ahora bien, volvemos otra vez a este asunto de los días de Lot y los días de Noé. Muy bien, dice ahí que si la iglesia pasaría por la gran tribulación, como muchos sostienen, la Biblia dice que Noé, dice que hasta el día que Noé entró, luego que entró Noé, vino el diluvio y lo destruyó a todos. Segundo, en los días de Lot, cuando Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre y los destruyó a todos. En ambos versículos, en ambas comparaciones, está diciendo los destruyó a todos. ¿Ve? Porque muchos quieren comparar la gran tribulación como lo que pasó en Egipto. Ahora bien, en Egipto había gente que estaban en Gosén, o sea, estaban en otra área geográfica. Mientras allá había tiniebla en Egipto, en Gosén había luz. Pero ese juicio, esas señales pasaron, esas 10 plagas pasaron fue un juicio regional. No fue como lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 3, verso 10, que Él nos librará por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te libraré de la hora de prueba que ha venido sobre el mundo entero para probar los moradores de la tierra. 3 puntos muy importantes. Te libraré. Esa palabra libraré no significa que te van a poner en una cueva, te van a poner allá. Esa palabra en el contexto del griego original, la raíz, significa sacar terrenalmente. Eso es lo que significa la palabra y eso es lo que muchos no quieren entender. Hay otros que ignorantemente critican y le dicen que es una doctrina escapista. Pues usted no leyó lo que dice Lucas capítulo 21, verso 36.
que velemos en todo tiempo para ser tenidos de escapar de las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. O sea, que sí nos van a buscar, alabado sea el nombre de Jesucristo, pero estamos ahora por parte. Fíjese bien, no vino el diluvio hasta que Noé entró en el arca, no cayó fuego y azufre hasta que Lot salió de Sodoma. Estamos hablando del justo juicio de Dios. Entonces es muy importante que podamos entender esos principios para entonces poder ubicar cómo es que Dios juzga, cómo operan los juicios de Dios. Y por eso es que tenemos que entender que en estos días, en esta palabra que en Lucas capítulo 26 en adelante, donde habla el ejemplo de Noé y el ejemplo de Lot. Ambos tuvieron que salir para que el juicio se manifestara. Más abajo en el capítulo 17 dice que os digo que aquella noche 2 estarán en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 estarán moliendo juntas, una será tomada y la otra será dejada. 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y esa palabra tomado en el contexto del griego es la misma palabra que se utiliza para Juan capítulo 14 del verso 2 y 3. El cual lo dice de la siguiente manera. Juan, voy a ver si lo tengo por aquí, yo lo busqué. Alabado sea el nombre de Jesucristo. El libro de Juan, Juan capítulo 14, lo buscamos aquí en la escritura, repito, el Evangelio según San Juan, el capítulo 14, el verso 2 y el 3, dice de la siguiente manera. Gloria al nombre de Jesucristo. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Vamos a leerlo del verso 1. No se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y os preparar lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Muy importante, la palabra tomaré y la palabra tomar que aparece en Lucas capítulo 17 cuando dicen, estando en una cama el uno será tomado y el otro será dejado, estando en un molino el uno será tomada y el otro será dejada, estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Ahora, mire qué interesante, porque Cristo dice, me voy a preparar morada donde habita Dios, que es en el cielo. Volveré, esa palabra volveré, es lo que dice el arrebatamiento de la iglesia. Primera Tesalonicenses capítulo 4 verso 17, Primera Corintios capítulo 15 verso 51 en adelante. Entonces dice que Él va a volver y dice me tomaré a mí mismo. Mire qué interesante. Aquí hay otro argumento que muchos quieren ridiculizar el arrebatamiento de la iglesia llamándole rapto secreto. Pero aquí en la Biblia dice, en Juan capítulo 14, dice me tomaré a mí mismo, refiriéndose porque la iglesia es su cuerpo, o sea, en el arrebatamiento es totalmente diferente a la segunda venida de Cristo, porque en este momento viene a tomarnos. No es lo mismo que dice Mateo capítulo 24, dice que juntará a sus escogidos. Una cosa es juntar a sus escogidos, otra cosa es arrebatar a la iglesia y otra cosa es tomar a mí mismo porque es su cuerpo. Ahora bien, en la primera venida la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Romanos capítulo 11, la palabra del Señor dice que por causa del endurecimiento del corazón de Israel, la salvación ha venido a nosotros los gentiles y fuimos injertados en ese olivo verde. Ahora, la primera venida, Israel no reconoció al Mesías, todavía lo están esperando. Ahora, en el arrebatamiento de la iglesia, ese arrebatamiento y ese evento es simplemente para la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo dice, tomaré a mí mismo. No es lo mismo que la manifestación en gloria y en poder con sus ángeles, que es la segunda venida de Cristo, porque en esa segunda venida de Cristo viene con juicio y retribución. En Apocalipsis capítulo 19, la palabra es bien clara, Apocalipsis capítulo 19, versos 18, 19, versos 20, 21, Apocalipsis 22, aleluya, habla de que la espada que sale de la boca de aquel rey de reyes, señor de señores, que viene montado en un caballo, matará, aleluya, ¿verdad? Con la espada de su espíritu herirá, aleluya, gloria al nombre de Jesucristo, a ese personaje, el anticristo. Entonces es bien importante que estamos hablando del justo juicio de Dios. Escuche bien,
¿Cómo opera el justo de juicio de Dios? Ya sabemos que antes de que cayera juicio sobre la tierra, Dios quitó a Noé. Antes que cayera juicio sobre Sodoma, Dios quitó a Lot, entonces llovió juicio. Ya vimos en Génesis y establecimos un precedente que se refiere al carácter de Dios en Génesis 18:23, cuando Abraham intercede por su sobrino Lot, que le dice, destruirá también al justo con el impío. O sea, ahí está apelando al carácter de Dios, cómo Dios opera. Dios no castiga al justo juntamente con el impío. Eso es contraproducente y contra de su naturaleza. Por eso es que Pedro, en primera de Pedro capítulo 4, verso 17, ¿qué dice la Biblia? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? ¿Qué está hablando ahí? Pedro está hablando del tribunal de Cristo. Fíjese bien, está el tribunal del juicio blanco, el tribunal a las naciones, está el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo, la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 14, el verso 10, verso 10, dice, porque todos compadecemos ante el tribunal de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 10, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, porque cada uno según recibirá según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno y sea malo. Y Pablo describe cómo es ese tribunal en Primera de Corintios, el capítulo 3, dice la Biblia, ¿cómo será eso? Capítulo 3, verso 13, porque la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por fuego será revelada la obra de cada cual, el fuego la aprobará. Y si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno que se quemará, sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así por el fuego. Ese es el tribunal de Cristo. Pero ese tribunal de Cristo, ese día de juicio por la iglesia, es un juicio simultáneo. ¿Por qué? Porque en ese día los tibios serán vomitados. Separarán el trigo de la cizaña, lo van a separar. Entonces, ¿cómo Dios establece? ¿Cómo Dios empieza su juicio? La Biblia lo dice, el juicio comienza por la casa y luego por los impíos. Es contraproducente saber y entender que aquellos que hemos aceptado a Cristo como único y exclusivo Salvador, que hemos recibido y que hemos sido injertados en el olivo verde y que los judíos no recibieron, que nosotros pasemos el mismo proceso que va a pasar el Israel. Pero obviamente, aquí vemos otra vez que el sistema post-tribulacionista es un sistema de negación. La negación de separar Israel y la iglesia hace confundir a la gente. O sea, vamos a establecer la diferencia rápido, algunas diferencias entre Israel y la iglesia. Israel es un pueblo terrenal, la iglesia es un pueblo celestial. Israel tiene promesas terrenales y la iglesia tiene promesas espirituales. Israel es el amigo del esposo, la iglesia es la esposa de Cristo, Juan 3:21. En Israel Dios habitó en el tabernáculo, en la iglesia, en cada creyente, en 1 Corintios 3:16. Y si vamos a hablar de los templos y lo que es el templo del Espíritu Santo, por eso tenemos que entender que en este periodo, que mucha gente no quiere creer en las dispensaciones, pero mire qué grande casualidad, porque desde los tiempos antiguos, aproximadamente el año 70, se destruyó el templo. No ha habido templo, mas la iglesia ahora es el templo del Espíritu Santo. Pero cuando la iglesia sea levantada, tiene que haber un templo sobre la tierra, al cual la gente dice, pastor, es que la Biblia no dice de una reconstrucción del tercer templo. Pero es que se deduce, porque ¿dónde es que va a haber la abominación desoladora? La que habló Daniel. Y obviamente, si usted no entiende que ese pasaje es profético, ya usted tiene su respuesta. Pero nosotros creemos lo que la Biblia dice y lo que Pablo dice en Tesalonicense, que se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Amén. Ese es el inicuo
aleluya, que el Señor matará con el espíritu de su boca. Eso es lo que dice la Biblia. Y esa manifestación del anticristo, en la segunda venida de Cristo, Dios emitirá juicio. ¿Ve? Entonces, tenemos que entender que esto es una bendición para la iglesia. La bendición para la iglesia es una esperanza, una bienaventurada esperanza. Ahora, la diferencia entre Israel y la iglesia, seguimos. El Espíritu Santo, en Israel el Espíritu Santo viene sobre algunos, se iba en el Antiguo Testamento, y en la iglesia viene sobre todos los creyentes y moran ellos. 1 Corintios capítulo 3, verso 16, 1 de Juan 2, 27. La ley es para Israel, la gracia es para la iglesia, Romanos 3, 19, Romanos 6, 14. El judaísmo es una religión, el cristianismo es una regeneración y un nuevo nacimiento, y usted es judío por nacimiento también. O sea que es una cultura, más el cristianismo es una regeneración. Aleluya, gloria al nombre de Jesucristo, amén. Disculpe, la Pascua es para Israel, la Santa Cena para la iglesia, en 1 Corintios capítulo 5, verso 7. Amén. Israel tenía prohibido comer ciertos alimentos. En la iglesia hay libertad. 1 Corintios 10, 26. A Israel, debido a su dureza de corazón, se le permitió el divorcio. A la iglesia no. A Israel se le mandó a hacer guerra a sus enemigos. A la iglesia se mandó a amar a sus enemigos. Mateo 5, 43, 44. En la religión judaica había sacrificios temporales. En la iglesia tenemos solo sacrificios con eficacia eterna. Hebreos 10, 10, Hebreos 9, 11 y 12. En el judaísmo, otra diferencia. En el judaísmo tenemos el incienso. En la iglesia tenemos la oración. Apocalipsis 5, 8. A Israel se le dio separarse el resto de las naciones. En Hechos 10, 28. A la iglesia se dijo: id a todas las naciones. A Israel tiene sacerdocio limitado de la tribu de Leví. La iglesia, todos somos sacerdotes de acuerdo a Apocalipsis capítulo 1, verso 6. La unción con el aceite para Israel y la unción del Espíritu Santo para la iglesia, en primera de Juan 2, 20 y 27. Y si vamos a hablar de las diferencias, gloria al nombre de Jesucristo, nos amanecemos, tenemos aquí 23 diferencias. Y la última que quiero mencionar es la iglesia. Israel pasará por la gran tribulación y la iglesia será arrebatada antes de estos juicios comiencen. Por eso que la Biblia menciona en Jeremías capítulo 30, verso 7, el día de la angustia de Jacob. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, verso 1, que ninguna condenación es para los que están en Cristo Jesús. Amén. Entonces, también habla en Zacarías, gloria al nombre del Señor, se le menciona el día de la ira de Dios, el día de la ira de Dios. Daniel también dice que Daniel debe saber esto, que sobre tu pueblo, ¿verdad? 70 semanas, ¿verdad? Y habla sobre el pueblo de Daniel. Y Daniel era judío. Daniel no era de aquí, de Galateo Alto. Daniel era judío. En Sofonías capítulo 1, verso 14 y 15 dice: el gran día del Señor, ya está cerca el día del Señor. Y a toda prisa se acerca, el estruendo del día del Señor será amargo y aún más valiente gritará. El día de ira será aquel día de acoso, angustia, día de devastación y ruina, día de tiniebla y penumbra, día de tiniebla, densos nubarrones. También la Biblia dice, ¿verdad? En Joel, el capítulo 2 dice que es el día grande y espantoso para Jehová. Pero lamentablemente por eso es que la iglesia es un mensaje de esperanza. ¿Por qué? Porque Cristo, la iglesia aceptó a Cristo en su primera venida, lo aceptó. Israel está endurecido y ahora en el arrebatamiento es para la iglesia porque Cristo viene a tomarse a sí mismo, su cuerpo. Es un asunto entre la iglesia y Cristo, no es un asunto entre el mundo. ¿Por qué? Porque se efectúa, amén, el orden del juicio, se efectúa que primero el juicio comienza por la casa y luego por el mundo. Alabado sea el nombre de Cristo. Eso está más claro que el agua. Gloria a Dios. Poderoso el nombre de Cristo. Ahora, el justo juicio de Dios. Romanos capítulo 2, verso 5. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesorarás para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveren en hacer el bien y buscar gloria, honra e inmortalidad,
pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo el ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué está hablando ahí? Pablo está hablando del día de la ira de Dios o el día del Señor, como lo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Y muchos quieren decir, amén, que la iglesia verá al anticristo. Pero usted se olvidó que antes del capítulo 4, antes del capítulo 5 está el capítulo 4, que habla acerca de la reunión con Cristo. Entonces, si usted lo analiza, Pablo primero habló del arrebatamiento y luego habló del día del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, fíjese bien, la doctrina post-tribulacionista no solamente niega unos aspectos fundamentales, sino que ahora trastea con lo que es la doctrina de la salvación. ¿Por qué la doctrina de la salvación? Porque Romano es una de las cartas más profundas que el apóstol teológicamente escribe, hablando de los conceptos de la salvación. Habla la comparación de la gracia y la ley. Aquí se encuentra la justificación por fe. Se encuentran muchos aspectos fundamentales acerca de la doctrina de la gracia de Dios. Y para nosotros poder entender, por eso es que también la salvación también es en términos, se hablan en términos escatológicos. ¿Por qué? Porque hay un concepto bíblico que a veces la gente no entiende. Y es un concepto bíblico, alabado sea el nombre de Jesús, que te lo tengo por aquí, que es el ya pero todavía no. El ya pero todavía no. Es un concepto que se lo voy a explicar. Por ejemplo, número 1, cuando Cristo habla del reino, pero después dice, si dicen que el reino está allá, no vayan. Entonces, ¿el reino está o no está el reino? El reino es el reino que se implantó en el corazón del ser humano. Pero hay otro reino que es el reino milenial que está por establecerse. Eso mismo pasa con la salvación y con la redención. La Biblia dice que somos redimidos por la sangre del Cordero de Dios. Más sin embargo, la Biblia habla del día de la redención. La Biblia habla de la redención de nosotros, pero también dice que estamos esperando el día de la redención. En Romanos capítulo 8 dice que gemimos esperando, aleluya, el día de la redención de vuestros cuerpos. También en 1 Corintios capítulo 15, versos 51 en adelante, cuando está hablando acerca del arrebatamiento, de la resurrección, a la final trompeta, está hablando, gloria al nombre de Jesucristo, que cuando esto mortal se vista de inmortalidad, y esto corrupto de incorrupción, entonces se cumplirá la palabra. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Entonces, en ese día es el cumplimiento. ¿Por qué? Porque habla de la glorificación. Y aquel que ha estudiado la doctrina de la salvación, son algunos 15 puntos. Algo que pasó, que está pasando y que pasará. Somos justificados, somos adoptados, pero todavía no estamos en la glorificación. Por eso que Juan dice que todavía no se manifiesta lo que hemos de ser, ¿verdad? Porque cuando le veremos, seremos semejantes a Él. Entonces, ese concepto es muy importante entenderlo. Amén, gloria al nombre del Señor. Y eso pasa también cuando se habla acerca de la ira de Dios. Entonces, la ira, Romanos capítulo 5, verso 9, pues mucho más, estando ya justificados de su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Seremos salvos de la ira. ¿Ve? Salvos de la ira. ¿Y cómo vamos a ser salvos? Como dice la Biblia, con un arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento es la esperanza para la iglesia. La Biblia no habla que la iglesia se prepare para encontrarse con el anticristo. No hay texto bíblico que lo sostenga. La Biblia sí habla de la preparación para el encuentro con el amado. No habla de la preparación para el Armagedón, la preparación para los juicios, es la preparación para el encuentro con Jesucristo. Déjese de disparate. Alabado sea el nombre de Cristo. Y cuando hay advertencia, por ejemplo, en Mateo capítulo 24, dice que orad para que vuestra huida no sea en verano y que los que estén en Judá, y que yo que sepa, aquí no hay ningún barrio que se llame Judá, y aquí en invierno tampoco cae nieve. Y hay otra cosa también que hay que negar para entonces aceptar eso. Por eso la Biblia dice que el día ni la hora nadie la sabrá. Si usted cree que la venida de Cristo es a la séptima trompeta del Apocalipsis, pues entonces usted sabe cuándo es que Cristo viene. Si usted cree que la venida de Cristo, que el arrebatamiento de la iglesia es al final de la tribulación, pues entonces usted sabe el día y la hora. Pero el día ni la hora nadie lo sabe.
porque dice la Biblia que viene sin advenimiento, o sea, sin aviso. ¿Por qué? Porque eso habla de la inminencia del arrebatamiento de la iglesia. Por eso que el apóstol Pablo, siendo un erudito que estudió los pies de Gamaliel, se incluye entre los vivos cuando habla del arrebatamiento, porque entonces, si usted cree que tiene que haber señales previas para el arrebatamiento, alabado sea el nombre de Cristo, pues entonces usted está haciendo al apóstol Pablo un ignorante. El apóstol Pablo comprendía las profecías sobre Israel del Antiguo Testamento. Por eso cuando usted estudia las 70 semanas, hay una pausa para injertar a la iglesia, y falta el cumplimiento de la última semana. Gloria al nombre del Señor, de la última semana, que es la semana número 70, que Dios trabajará con Israel. Amén. Entonces, como no entendemos lo que es la gran tribulación y no comprendemos para qué es la gran tribulación, por eso es que hacemos un sancocho, violamos la doctrina de la salvación cuando claramente dice que estamos justificando por la sangre para ser salvos de la ira, mas sin embargo insistimos que vamos a pasar el día del Señor, alabado sea el día de la ira o el día del Señor, la gran tribulación. Efesios capítulo 2 verso 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, habiendo hecho la voluntad de la carne y de los pensamientos, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La Biblia es clara, gloria al nombre del Señor cuando habla de eso, gloria al nombre de Jesucristo. Mire lo que dice la Biblia, 2 de Tesalonicenses capítulo 1, verso 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os tribulan, y a vosotros que sois atribulados que en tiempo presente, dadnos reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor desde los cielos con el ángel de su poder. Amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Entonces, ¿qué está hablando ahí? Está hablando que aunque ahora, como dice el apóstol Pablo, somos atribulados por un periodo de tiempo, esta tribulación momentánea producirá en nosotros un cada vez más de eterno peso de gloria. Ahora nosotros sufrimos las tribulaciones, las angustias, las persecuciones, las pruebas que pasamos, y ese es otro problema del post-tribulacionismo, que le quieren atribuir a la gran tribulación un poder especial de purificación que no tiene las pruebas presentes, y eso es totalmente falso, porque el mismo apóstol Pablo dice, esta tribulación momentánea producirá en nosotros un cada vez más de excelente y eterno peso de gloria. No está hablando de la gran tribulación, está hablando de las tribulaciones presentes. ¿Por qué? Porque la gran tribulación, y eso está en el primer video que hice, cuando hablamos acerca de la iglesia de Tiatira, la advertencia que se le da por fornicar, le dice, por cuanto no te has arrepentido de tu fornicación, yo también te arrojaré en cama y en gran tribulación. O sea que la gran tribulación es un día de juicio, es un día de la ira de Dios. O sea, hay gente que ignoran la magnitud o ignoran la naturaleza de la gran tribulación. Cuando la gente ve en el primer sello y aparece este personaje que se lo hicieron rey y salió con un arco para vencer, que es el anticristo, y viene con una aparente paz, la gente, como no ven centellas ni estrellas cayendo del cielo, dicen, no, eso no es la ira de Dios. Pero usted se olvida que es un documento que en el capítulo 5 Juan está viendo quién es digno de desatar ese rollo. Ahora, ¿qué es ese rollo? Ese rollo muchos dicen que es un documento, amén, que Cristo va a redimir a la tierra. ¿Por qué a la tierra? Porque aunque Dios es el dueño del mundo, el hombre perdió. ¿Perdió qué? Perdió este terreno porque se lo cedió al enemigo en su caída. Por eso que el enemigo ha sido y es el príncipe de este mundo. Pero Cristo redimió. No solamente nos redimió a nosotros, sino que la Biblia dice en Romanos capítulo 8 también que el mundo será redimido también. Y ese documento es el documento de aquellos que no han sido redimidos, pagarán el precio por no haber sido rescatados. Entonces, ¿qué es ese rollo? Ese rollo son 7 sellos. 7 sellos que el séptimo sello contiene 7 trompetas. La séptima trompeta contiene 7 copas de ira. Y aunque tienen diferentes adjetivos, y hay 3 ay, si no me equivoco, no podemos ignorar que todo procede de un solo documento. ¿Ve? Por eso es que cuando se desata el primer sello, ya es el día del Señor, el día de la ira de Dios que se cae sobre la tierra, porque el mero hecho de permitirle
a ese personaje que el dragón le entregará todo su poder al anticristo para ser adorado en la tierra, simplemente el hecho de permitirse manifestarse primero con un son de una aparente paz ya es un hecho de juicio sobre la faz de la tierra. Porque aunque este no es el tema, dice que al presente hay algo que lo detiene, por algo no se ha manifestado, y ese no es el tema de este video. Pero cuando se le manifiesta tiene que haber una transición. Llega el día del Señor, pasa algo en el cielo, una intervención, y viene entonces la gran tribulación. Pero muchos ignoran la naturaleza de la gran tribulación o el día del Señor y el día de la ira de Dios. Y para hacer eso hay que trastear con la doctrina de la salvación y también no hacer diferencia entre Israel y la iglesia. Entonces, ya estamos claros, resumimos, estamos hablando del justo juicio de Dios. El día de la ira no es un día, son 7 años de la derramación de la ira de Dios. Ahora, en el arrebatamiento, Cristo viene por su iglesia para el tribunal de Cristo y para las bodas del Cordero. La segunda venida de Cristo no contempla ni siquiera las bodas del Cordero ni contempla el tribunal de Cristo. Amén. Rompe el orden cronológico. Vamos a leer el Apocalipsis capítulo 19 y vamos a ver cómo es la segunda venida de Cristo. En el capítulo 19, gloria a Dios, el verso 11 en adelante. Entonces viene el cielo abierto y aquí caballos blancos y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza diadema. La expresión llama de fuego es una expresión de ira. Y había en su cabeza muchas diademas. ¿Por qué? Porque él es rey de reyes. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida de sangre y un nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino y blanco le seguían a caballo. Verso 14. Y en el verso 8 del mismo capítulo define quiénes son. Dice, hablando dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Está hablando de la iglesia. Seguimos para adelante. Y de la boca, verso 15, de la boca salió una espada aguda para herir con ella las naciones, y le regía con vara de hierro, y el pisar el lagar de su furor, y la ira del Dios Todopoderoso. ¿Se fija? Que en el arrebatamiento Cristo viene por su iglesia, la segunda venida de Cristo, Cristo viene con su iglesia, el arrebatamiento de la iglesia viene para recompensar a su iglesia, para la boda del Cordero, la segunda venida de Cristo viene con ira, viene con llamas de fuego, sus ojos con llamas de fuego, viene descendiendo y es lo que dice la Biblia que pondrá sus pies, amén, gloria al nombre de Jesucristo en Jerusalén y dividirá el monte, gloria al nombre del Señor, dice. Y de la espada de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y regirla con vara de hierro y pisar el lagar del vino de su furor y la ira del Todopoderoso. En su vestidura, en su mulo, tenía escrito este nombre, Rey de Reyes, Señor de Señores. Vio un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid, congreguemos con la gran cena, para que comamos carne de capitanes, carne de fuertes, carne de caballos, sus jinetes, carne de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y su ejército reunidos para hacer guerra contra el que lo montaba a caballo y contra su ejército. O sea que la segunda venida de Cristo, Cristo viene en son de guerra, son de pelea. Verso 20. Y la bestia fue apresada con el falso profeta que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen, y estos dos fueron lanzados vivos dentro de un horno, de un lago de fuego que arde y azufre. Y los demás no fueron muertos con la espada que salía de la boca de los que montaban el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y vi a un ángel que descendió del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón y la serpiente antigua, que es el diablo, Satanás, y los ató por 1000 años, y los arrojó al abismo y los encerró y puso sellos sobre ellos para que no engañase más las naciones, hasta que fueran cumplidos los 1000 años, y después debe ser desatado por un poco de tiempo. Verso 4, vi tronos sentados sobre ellos,
los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por cual testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a ninguna bestia en su imagen y no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, ¿qué habla eso ahí? Ahí no habla, no es totalmente diferente al arrebatamiento de la iglesia, totalmente diferente. Así que, recapitulando, estamos hablando el orden de los juicios. Cuando entendemos el orden de los juicios y entendemos la doctrina de la salvación, que no estamos puestos para ira porque ya estamos lavados en la sangre para redención, y entendemos lo que 2 de Pedro capítulo 4 verso 17 dice, que el juicio de Dios comience por casa, y lo que entendemos lo que la Biblia dice en Génesis capítulo 18 verso 23, que habla Abraham intercediendo, apelando al carácter inmutable de Dios, que Dios no castiga juntamente al justo con el impío. Y por eso es que la Biblia dice en Lucas capítulo 21, gloria al nombre de Jesucristo, el verso 36, vamos a ver del verso 34. Mirad por vosotros mismos vuestros corazones, que no se carguen de glotonería, de embriaguez, de los afanes de la vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, para que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. La Biblia habla que escaparemos. Juan capítulo 14 viene a tomarnos. Lucas capítulo 17, uno será tomado y el otro será dejado. ¿Cuándo será esto? Obviamente el juicio comienza por casa, y si comienza por casa, ¿qué será de los impíos? El día del arrebatamiento es el día del juicio para la iglesia. Unos se quedan, unos se van, serán vomitados a la iglesia tibia, seremos juzgados para galardones en el cielo, el tribunal de Cristo. Obviamente, cuando entendemos este argumento, única y exclusivamente cabe dentro de un arrebatamiento pre-tribulacionista, porque así la naturaleza y la Biblia lo confirma. Por eso que esta serie la hemos titulado Un mensaje de esperanza para la iglesia. Porque hay muchos que se han levantado en este tiempo queriendo quitar la esperanza de la iglesia. Que el Señor reprenda al diablo. Lo voy a repetir otra vez. Muchos se han levantado en este tiempo para quitarle la esperanza a la iglesia. Que el Señor reprenda al diablo. La iglesia no está puesta para ira, sino para alcanzar salvación. Por eso que uno de los próximos videos que, si el Señor permite, estaremos discutiendo es el contexto de las cartas de Tesalónica. Porque Pablo dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 17, y finaliza ese pasaje del arrebatamiento, alentaos. El capítulo 5 comienza hablando del día del Señor. Amén, alabado sea el nombre de Cristo. El capítulo 2, el segundo de Tesalonicenses capítulo 2 habla del advenimiento de ¿qué? Del anticristo, pero habla también del día del Señor. Amén. Entonces, ahí vemos claramente que Pablo lo que estaba dando era que aliento a la iglesia, porque muchos habían llegado diciendo que ya había venido el día del Señor. Lo mismo que está pasando. Por eso que dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni por carta, ni por espíritu, ni por palabra. No os conturbéis, ni por carta aunque sea nuestra, porque muchos estaban diciendo que Pablo ya había cambiado. Por eso que Pablo está reafirmando. ¿Por qué? Porque esa tribulación que estaba pasando, la iglesia de Tesalónica, ellos creían que había llegado el día del Señor. Si ellos creían que iban a pasar el día del Señor, ¿por qué es que estaban turbados? Pablo le está hablando, le está alertando. Ese es el contexto histórico. No podemos solamente tomar un texto fuera de contexto para aplicarle un pretexto. Solamente la gente toma en 2 Tesalonicenses capítulo 2 verso 1 al 4. Mas sin embargo el 7 dice que al presente hay algo que lo detiene para que no se manifieste. Entonces es contraproducente, porque cuando tú lees hay tres contextos. Está el contexto inmediato, está el contexto histórico y está el contexto doctrinal. Y cuando analizamos en esos tres aspectos, entendemos y llegamos a la conclusión qué es lo que el apóstol Pablo está hablando. Así que, iglesia, tenga esperanza,
Ese es el mensaje bíblico. Tenga esperanza, porque la iglesia será arrebatada al cielo. Muchos lamentablemente especulan hablando cosas extrabíblicas, como que si llegará el momento que la iglesia se dará cuenta que Cristo no viene a buscar. No es la primera vez que la iglesia se turba. Tesalónica estaba turbada por los acontecimientos que estaban pasando, pero Pablo dijo, no ha llegado el día del Señor. No estamos en la gran tribulación, no se ha desatado ningún caballo, tampoco el anticristo está manifestado por ahí, está oculto, esperando que lo detiene sea quitado del medio. Así que nosotros cojamos fuerza, esperanza. Todo lo que está pasando es el preámbulo, es principio de dolores. ¿Por qué? Porque se acerca la gran tribulación, el día de la angustia de Jacob. Y luego de eso vendrá Cristo a juzgar las naciones. Amén. Y a ejecutar su ira y establecer su reino milenial. Alabado sea el nombre de Cristo sobre la faz de la tierra. Pero la iglesia, Dios le ha hecho promesa. No tiene lógica, no encaja dentro de la doctrina de la salvación. Porque ¿cómo es posible que la iglesia que haya aceptado a Cristo en su primera venida, lo hemos recibido en el corazón, hemos nacido de nuevo, también pasemos lo mismo que Israel va a pasar? Mucha gente tiene guía de guapo ahora, dicen, no, que yo estoy dispuesto. Hermano, esto no se trata de dispuesto, no esté dispuesto. La iglesia siempre ha padecido persecución, pero la gran tribulación es un día especial. Por eso que la Biblia habla en Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Yo te libraré del día de prueba que va a venir sobre el mundo entero. La hora de la prueba habla de un periodo especial. La gran tribulación dentro de la historia de la humanidad es algo profético, es una intervención de Dios sobre la faz de la tierra, donde Él derramará su ira, intervinirá con Israel. Y para Dios hacer eso, tiene que levantar su iglesia. Alabado sea el nombre de Jesús, al igual que lo hizo con Lot cuando lo sacó de Sodoma, y a Noé, que construyó un arca y lo libró de esa gran ira, porque Noé era justo. Dios no castiga al justo con el impío junto. Esa es naturaleza de Dios. Así que el Señor le bendiga, que el Señor le continúe bendiciendo en esta hora. Así que mantenga esa esperanza, que Cristo viene por su iglesia, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Que el Señor le continúe bendiciendo.